Continuando con el ejercicio de parámetros híbridos directos, entonces vamos a trabajar con la estructura que se había configurado como tipo T, en la cual tenemos el valor de ZA, ZB y ZC, de nuevo en fracciones para no perder ninguna decimal. Y los parámetros que ahora vamos a calcular son H12, que es una ganancia inversa en voltaje, y H22, que es una admitancia de salida con las terminales de entrada abiertas. Entonces, a partir de las ecuaciones vamos a configurar nuestro circuito, y la red eléctrica que se debe de emplear es la siguiente, en la cual la condición nos dice que tenemos una fuente de corriente que igualamos a cero, debe de ser un circuito abierto. Su índice nos dice que es a la entrada, tenemos un circuito abierto a la entrada, podemos medir el voltaje de entrada o V su índice 1. El denominador de las expresiones nos dice qué tipo de fuente es una V, va a ser una fuente de voltaje, su índice nos indica que va a ser una fuente de voltaje conectada a la salida, cuyo valor es V su índice 2. Los valores que necesitamos calcular es V su índice 1, que está entre 1 y la terminal 0,1, y además a I su índice 2, que está entre la terminal 2. Tenemos nuestra estructura eléctrica, y por haber quedado un circuito abierto, la impedancia la podemos dejar de considerar para los cálculos. Ahí está conectada, pero para los cálculos, como no tiene circulación de corriente a través de ella, pues no va a tener voltaje. Entonces únicamente vamos a trabajar con estos dos elementos, y podemos ubicar que del circuito el voltaje 1, cuando circulamos de 1 a 0,1, la impedancia A no tiene corriente, su voltaje es 0. Entonces nada, necesitamos calcular el voltaje de ZC, y además la corriente que circula en ZC es la corriente de la malla que nos proporciona la fuente en sentido convencional, y al circular la corriente de la malla por ZC va hacia abajo. La caída de tensión que queremos, que vamos de 1 a 0,1, también vamos hacia abajo en ZC. Por eso podemos establecer que el voltaje de entrada o V su índice 1 es igual al voltaje de la impedancia C. La corriente 2, que es la que también necesitamos para calcular los parámetros, circula la corriente de la malla, llevan la misma dirección, y es por ello que la corriente de la malla es igual a la corriente de salida, o I su índice 2 es igual a la corriente de la malla. Para calcular el voltaje en ZC vamos a aplicar un divisor de voltaje. Ya sabemos que es positivo, ya sabemos que el voltaje 1 es igual al voltaje de la impedancia C. Y como vamos a aplicar un divisor de voltaje, es un cociente en el cual en el numerador siempre va la fuente de excitación, que para nuestro caso es V su índice 2, multiplicado por la impedancia o el elemento donde deseamos conocer el voltaje, que es ZC, entre la impedancia total de los elementos que están conectados, que en este caso sería la suma de ZB y ZC. Al realizar la operación nos queda que es 0.4 menos 0.2 I, todo por V su índice 2, y son volts. Para poder calcular a la corriente 2 vamos a emplear ley de Ohm, y en este caso pues tenemos que la corriente 2 es igual a la corriente de la malla, que sería igual al voltaje total, que es el que nos proporciona la fuente, que sería V su índice 2, entre la impedancia total, que es la suma de ZB más ZC. Y eso nos da como resultado 0.06458 más 0.01458 I, todo por V su índice 2, y son amperes en este caso. Entonces ya podemos calcular al parámetro H12, que es igual a V su índice 1 entre V su índice 2. Sustituyendo datos tenemos 0.4 menos 0.2 I, todo por V su índice 2. Y entonces al dividirlo entre V su índice 2 se simplifica y nos queda solamente 0.4 menos 0.2 I. Recuerden que es una ganancia inversa en voltaje, o un factor de multiplicación, no tiene unidades, puesto que es voltaje sobre voltaje. H22, que es I su índice 2 entre V su índice 2, es decir, es la impedancia de salida. Sustituimos datos, ya conocemos el valor de I2, que es 0.06458 más 0.01458 I, todo por V su índice 2 entre V su índice 2. Nuevamente se simplifican o eliminan, y nos queda que H22 es igual a 0.06458 más 0.01458 I, y son Siemens, puesto que es una admitancia de salida. Aquí hay que considerar algo, que siempre en parámetros H21 es igual a menos H12, y H12 nos dio menos 0.4 más 0.2 I, y entonces aquí se puede ver que H12 es igual a 0.4 menos 0.2 I, es decir, menos H21. Y entonces esto siempre se va a cumplir. A partir de las ecuaciones características, es decir, escribimos nuestra ecuación del voltaje 1 o V su índice 1, que es igual
a H11, que es la impedancia de entrada que nos dio de 7.2 más 2.4i, por la corriente 1, más H12, H12, que lo acabamos de calcular, que es 0.4 menos 0.2i, por V su índice 2, más el voltaje de entrada debido a la fuente interna, que es 4.47, si es de 153.43 grados. La corriente 2 va a ser igual a H21, que es menos 0. Que multiplica 0.4 menos 0.2i por la corriente 1, más la admitancia de salida, que es 0.064 más 0.014i por V su índice 2, más la corriente que nos proporciona la fuente interna, que era 0.37, si es de 153.43 grados. Entonces, si empezamos con los primeros, en la primera ecuación, recuerden que el voltaje 1 está desde 1 a la terminal 0,1, y el primer término es una impedancia, y ya sabemos que está la entrada, y las impedancias las conectamos en serie. Por tener parte real y parte imaginaria, la parte real, y por ser una impedancia, es una resistencia, y la parte imaginaria, por ser positiva, es una bobina. Después tenemos una fuente dependiente. ¿Por qué? Recuerden que esto es voltaje y tenemos que es un factor de multiplicación de 0.4 menos 0.2i por V su índice 2. Es decir, estamos trabajando a la entrada cuando necesitamos una variable de salida. Por eso la fuente que tenemos ahí es una fuente dependiente. Y además, como se está sumando, quiere decir que al ir de 1 a 0,1, el primer signo que nos tenemos que encontrar es el positivo de la fuente. Por eso lleva esta dirección. Y su valor es 0.4 menos 0.2i por V su índice 2. Continuamos y tenemos una fuente real. Este es un valor ya constante. Y como también se está sumando, tiene que llevar esta dirección, porque al ir de 1 a 0,1 nos tenemos que encontrar el positivo también de la fuente real. Y ya sabemos que vale 4.47, si es de 153.43 grados. Y con esto estaríamos cerrando la primera ecuación. La segunda ecuación es una ecuación en que se encuentra entre la terminal 2 y 0,2. El primer término corresponde a una fuente dependiente, porque tenemos un factor de multiplicación por una corriente, nos sigue quedando corriente. Recuerden que todo esto es corriente, y ahora al ser negativa significa que la fuente está en esta dirección hacia abajo, ya que nos tenemos que encontrar primero el signo negativo para que sea negativa, y su valor es 0.4 menos 0.2i, todo por I su índice 1. Recuerden que es fuente dependiente porque estamos trabajando a la salida y necesitamos una variable de la entrada. El segundo término, que es H22, que sería la admitancia de salida, por ser una admitancia son elementos conectados en paralelo, y tenemos una conductancia de 0.064 en paralelo con un capacitor, ya que el valor imaginario es positivo, de 0.014i. Después tenemos una fuente de corriente. Recuerden que aquí me dice que esto es corriente. Todos estos tres términos deben de ser corriente para poderlo sumar y que me dé su índice 2. Pero es un término constante, es decir, es una fuente real, por eso es un símbolo con un círculo, y su valor es de 0.37, si es de 153.43 grados. Recuerden que la dirección es hacia arriba porque me está indicando que se está sumando esa corriente. Entonces tenemos nuestro circuito equivalente a partir de las ecuaciones, y con esto estaríamos terminando el ejercicio correspondiente a calcular el voltaje y la corriente que nos proporciona la fuente interna y los parámetros híbridos directos que se inició.